오늘 하나님의 말씀은 La palabra de Dios, Marcos capítulo 2, versículo 23 hasta el 28. Marcos 2, versículo 23 hasta el 28. Vamos a leer todos juntos. 시작. Aconteció que al pasar él por los sembrados de un día de reposo, sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le dijeron: mirad, porque hacen en el día de reposo lo que no es lícito. Pero él les dijo: ¿nunca leíste que lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre, él y los que con él estaban, como entraron en la casa de Dios, siendo Abiatar sumo sacerdote, y comió los panes de las proposición, de las cuales no es lícito comer sino a los sacerdotes, y aún dio a los que con él estaban? También él les dijo: el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Amén. En este momento oremos para que nosotros al escuchar esa palabra podamos entender la voluntad de Dios y podamos obedecer. También oremos por el obispo para que él también al llevar la palabra tenga ese poder que viene de Dios. Vamos a orar todos juntos. 그 진리 안에 거하는 큰 기쁨이 있는 이 시간이 될 수 있도록 도와주시옵소서. 거룩한 주의 말씀을 대하는 우리의 심령과 마음이 항상 주 앞에 뜨거움과 간절함을 갖고 주 앞에 나가게 도와주시고, 말씀을 전하는 감독님 성령으로 인도하여 주시고, 말씀의 지혜와 능력과 영감으로 함께하여 주시옵소서. 성령께서 인도하여 주셔서 정말 우리가 그 말씀을 듣고 깨닫고 순종해 나가는 우리 성도의 삶이 충만히 역사될 수 있도록 도와주시옵소서. 말씀을 전하는 감독님 정말 성령으로 붙들어 주시고 강건하게 붙들어 주시고 하나님이 역사하여 주심으로 말미암아 그 말씀을 우리 모두가 깨닫고 온 교회가 기뻐하는 이 시간이 될 수 있도록 인도하여 주시옵소서. 우리가 그 말씀 앞에 온전히 주의를 지켜나가며 온전히 하나 앞에 나가는 우리의 모든 심령 될 수 있도록 성령께서 붙들어 주시고 함께하여 주시고 주의 뜻을 이루어나가는 우리의 삶이 되게 함께하여 주시옵소서. 예수 이름으로 기도드리옵나이다. 아멘. 하나님 아버지, Padre Dios glorioso, damos gracias por este día santo en el cual nos has permitido y que seamos de escuchar tu palabra. Ayuda a tu siervo quien tú has puesto para llevar tu palabra. Y ayuda, Señor, que tenga esa inspiración que viene de ti. Y ayuda, Señor, para que toda nuestra iglesia juntos podamos recibir lo que tú nos quieres dar. Y hemos orado todo esto en nombre de Jesús. Amén. El día de reposo y el día del Señor. Vamos a leer todos juntos la síntesis. Dios es santo. Él es el único que tiene que ser glorificado, por lo cual desea ser glorificado por sus santos. El culto es glorificar al Señor, por lo cual el servidor tiene que ser santo delante del único santo. Sin santidad no podemos ver al Señor. En la ley, Él hizo santo el día de reposo y dijo que también sean santos. Sin embargo, el día del Señor en la iglesia del Nuevo Testamento es luego del día de reposo. El día de Jesús que murió en la cruz y resucitó es el día del Señor y conmemoramos al Señor. Uno es el dueño del día del Señor, pero la naturaleza del día del Señor y el día de reposo son diferentes. El día de reposo como ver al Creador y es para Él, y el día del Señor es como ver la resurrección del Señor y es para los santos. Nosotros ahora no somos esclavos del día de reposo, nosotros bebemos y comemos la sangre y carne del Señor, quien nos salvó. El día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo vino, fue el día del Señor, por lo cual tiene que cumplir con el día del Señor para proteger su espíritu. Usted no es salvo por cumplir con el día del Señor, sino que tiene que confesar la fe de su espíritu, que es la salvación, para tener la fe. No hay salvación sino confesar el mérito del Señor. Aquel que conoce el mérito del Señor Jesús confiesa sus pecados y recibe el bautismo. Aunque cumpla con el día de reposo, será juzgado. Si confiesa la gracia del Señor, recibe la salvación. Cada vez que se acerca el día de la venida del Señor, tenemos que cumplirlo aún más. El día de reposo es el día temeroso por lo cual cumplimos, pero el día del Señor es el día en que las personas libres sirven.
Esta es la confesión de fe y glorificar a Dios con gozo. Amén. 주일은 예수 그리스도를 El día del Señor es el día en el cual nosotros recordamos a Jesús, a nuestro Señor. Es el día en el cual damos gracias, complacemos 돌리는 y también incluso damos gloria a Dios. 바로 이것이 주일의 가장 중요한 Estas cosas son lo más importante del día del Señor. Sin embargo, si nosotros pensamos acerca del día del Señor de esta manera, como es el día del Señor, entonces este día, digamos, por completo tendré que servir a Dios. 주일 성수가 이루어지지 않으면은 Y cuando piensa que si Él no cumple con todo lo que hay en el día del Señor, entonces pensará que no lo está cumpliendo y pensará que el día de cumplir con el día del Señor, como si fuera algo obligatorio, como si fuera una opresión, como si fuera un tipo de ley. Pero así es como no, esto no es como nosotros debemos tenerlo. O incluso cuando piensan, como el día del Señor tenemos el culto, entonces yo siendo creyente, yo al participar en el culto estoy testificando y esta es una manera para poder sostener que yo soy creyente, pensando que uno no puede faltar con ese culto. Y solamente tiene su enfoque en el hecho de participar, de asistir a ese culto y de cumplir con ello. Pero entonces estas dos personas se están alejando un poco de lo fundamental que es el día de Dios, que el día del Señor. 쪽을 아직 못 Estas personas no están conociendo con 이행하지 않고 있는 것입니다. precisión qué es el propósito del día del Señor. 말씀드리자면은 Si les explico de antemano, si les explico a ustedes el propósito del día del Señor, ¿qué es? Es dar gracias a esa gracia de Dios y también es glorificar a Dios. Por eso es el día en el cual la iglesia se reúne para hacer esto. 그런데 여기서 또 중요한 것은 Pero incluso algo importante en este momento, ¿qué es? Entonces, ¿quiénes son los que se reúnen? ¿Quiénes son los que han sido llamados? Son estas personas que voluntariamente lo hacen. 자발적으로 와서 Que cada una de las personas voluntariamente vienen a este lugar. 그들이 자기네 Pero ¿cuál es la razón por la cual ellos vienen a este lugar? 너무 고마워서 Es porque ellos han dado gracias, tienen ese agradecimiento de sí por esa gracia que Dios les ha dado a ellos. Ellos con ese corazón de agradecimiento vienen a la iglesia 여기 나와서 y vienen a este lugar. 위해서 완 Y vienen a este lugar para dar gracias delante de Dios. Por eso he venido yo, he venido esta persona, ha venido la otra persona, hemos venido, nos hemos reunido todos nosotros para dar gracias. 성도들이 교회를 이루어서 그렇게 다 Todos nuestros miembros, todas las personas, ellos con un corazón de agradecimiento se han reunido en este lugar para dar gracias a esa gracia. No es porque ellos han venido obligatoriamente o con la opresión de esto. Si es las personas que verdaderamente han tenido gracias, de esa gracia de Dios, entonces son personas que voluntariamente vienen a la iglesia, son personas que verdaderamente son verdaderos creyentes. No es el hecho de que ellos vayan a participar en el día del Señor para poder recibir algo de Dios. O tampoco no es para que uno vaya a la iglesia para hacer algo, para poder complementarse para sí mismo o complacerse a sí mismo. 수준이 아니고 No es estas diferentes cosas lo que nosotros nos reunimos en la iglesia, sino que es el momento en el cual nos reunimos para poder dar gracias a Dios, para poder conmemorar al Señor y poder dar gloria a Dios. Y es obvio, como todos nosotros sabemos, dentro de nuestra iglesia tenemos diferentes cosas que nosotros hacemos en el día del Señor. 상당히 조직적으로 Y es algo que nuestra iglesia ha organizado y a través de esto
Y así pues podemos hacer muchas cosas al mismo tiempo e incluso es lo que nuestra iglesia ha formado. Pero esto no es lo importante. Lo que les estoy diciendo, estoy hablando a ustedes primero de ese fundamento, sobre esa base. Estamos hablando de esas personas que son fieles y esas personas que entregan con un corazón verdadero delante de Dios. Y el hecho de que nosotros podemos llevar esto es porque nosotros tenemos nuestra fe, es porque nosotros voluntariamente venimos delante de Dios, es porque cada uno de nosotros nos estamos arrodillando delante de Dios. Es nuestra verdad lo que viene delante de Dios. Esa fe voluntaria es algo que en la fe cristiana es algo muy importante y es algo fundamental. Esa fe de voluntad, o sea, esa fe voluntaria de que tienes voluntariamente. Que usted y yo que estamos debajo de la gracia y Dios y nosotros hemos hecho un cuerpo y no importa si alguien me ha dicho haz esto y no hagas eso, sino que yo he venido a este lugar voluntariamente para dar gloria delante de Dios y he venido en este lugar para hacer esto. Esto es los que son los cristianos. Estos son los verdaderos creyentes. Y esto viene primero y luego el resto de las otras cosas vienen de segundo. Por eso, y todas las obras que podemos encontrar dentro de la iglesia, pues en el día del Señor, vienen pues luego de esto. Y cada uno de estos dependen de cada situación y condición en la cual estamos. Por eso, cuando el Señor nos dice a nosotros que se reúnan, cuando si vemos a esas iglesias que son de Cristo, en el cual que se reúne, Dios, al ver esas iglesias, se complace de estas iglesias que se reúnen y los santifica. Y también hace que en ese lugar exista la paz. Y esto es algo lo que Cristo nos ha prometido a nosotros. Que haga la paz, que haya la paz en ustedes. Por eso no solamente es eso, sino que Dios incluso nos ordena a nosotros ese mandamiento. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos reunimos en ese momento, cuando nosotros nos reunimos, el reunirnos, estamos haciendo la voluntad de Dios. Y nosotros no venimos a este lugar siendo obligados o incluso es por la opresión o pues algo que nosotros tenemos que hacer por ley, sino que todos nosotros siendo humildes y nosotros con un corazón humilde hemos venido delante de Él. Y por eso es lo que puede complacer a Dios. Esta fe, no importa en qué generación esté, esta fe es la fe que puede hacer primero, puede prosperar su espíritu. El día del Señor es un día completamente diferente al día de reposo que los judíos pues cumplían. El día de reposo y el día del Señor eran completamente diferentes. Pues y tampoco no podemos decir que, pues, aunque son completamente diferentes, no podemos decir que son completamente, pues, opuestos o que no tienen ninguna relación. Sino que, ¿cómo podemos explicar esto correctamente? Es que el día del Señor ha perfeccionado el día de reposo. Cuando hablamos de esta forma, estamos hablando con más exactitud de estos 2 días. Pero entonces, si el día de reposo hubiera ido en ese camino correctamente, ¿a qué lugar iría? Iría al día del Señor. Pero sabemos de que el día de reposo anteriormente no era cumplido como debió ser cumplido. ¿Por qué? Porque el día de reposo nos está hablando de cómo nosotros tenemos que cumplir con el día de reposo, cómo nosotros tenemos que perfeccionar el día de reposo. Por eso el día de reposo es algo que nosotros no cumplimos en este momento.
시초가 없이 시작되는 것은 없죠. Pero el día del Señor también y el día de reposo también no es algo que ocurrió de repente, sino que todo tiene un significado. ¿Qué es lo que significa? Miremos ahora, si vemos el día de reposo, ¿qué es lo que significa? O sea, si vemos en el texto original, significa el descansar. Cuando habla sobre el día de reposo, o sea, es descansar, es completamente parar todo lo que uno hace y descansar. Por eso, el día de reposo era el séptimo día de la semana y así eran como ellos pues determinaban es el día de reposo. Pero entonces, cuando comenzaba el día de reposo, era la noche del viernes hasta la noche del sábado. Pero entonces, ¿por qué era el séptimo día? 십계명을 주실 때에 Es porque es el día en el cual Dios ha dado como mandamiento 그때 con la ley de Moisés. 하나님은 당신의 Pero como lo que nos dice a nosotros, cuando esto tiene relación con la creación, en el cual dice que Él creó todas las cosas en esos 6 días y luego en el séptimo día Él descansó y les dijo a todos los judíos que cumplieran con el día de reposo. ¿Por qué? Porque es algo que Dios nos ha dado a nosotros. Y esto es algo que Dios nos ha mandado a nosotros, nos ha ordenado a nosotros. Y es algo que nosotros podemos ver en Éxodo 20:11. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposo en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Y también en Deuteronomio 5, que es lo que también nos dice, que es aquel que también realizó todas las cosas en ese día. Por eso, como nos dice en Éxodo 20, como Él también ha descansado en ese séptimo día, también ustedes descansen en ese día. ¿Cuál es el propósito de este mandamiento? Es que las personas puedan descansar. 하나님이 불쌍하게 여겨 주시는 것이에요. O sea, ¿qué significa? Que Dios ha tenido misericordia en estas personas. Pero también es algo que nosotros podemos ver en Deuteronomio 5, 기원 오리진은 desde el 12 hasta el 15. 또 말씀하신 ¿Y qué es lo que nos dice en Deuteronomio 5 también? ¿Qué es lo que nos dice a nosotros? Él habla del mismo mandamiento, ese mandamiento en el cual les ha dado en los 10 mandamientos, pero más específico, ¿qué es lo que dice? 에서 너희가 También, ¿qué dice? 되었을 때 내가 너희 Cuando yo los he salvado a ustedes de la tierra de Egipto y cada uno de ustedes han sido libres de esto y ustedes ahora tengan ese día de reposo. O sea, yo los he sacado a ustedes de la tierra de Egipto. O sea, nos está hablando con más detalle a través de esto. Yo los he salvado a ustedes. ¿Qué es lo que dice? Para que descanse tu siervo y también todos, o sea, por eso les dice que en el séptimo día, como reposó Jehová, también reposaran ustedes. Recuérdate que fuisteis siervos en la tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te sacó de aquella con la mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. Amén. O sea, es que recuerdan ese día en el cual Dios los ha salvado a ellos. Que así de cada uno de ellos, también que ellos han sido libres en su carne, siendo ahora libres de la esclavitud, y también en sus corazones han sido libres, y por eso ya ahora pueden tener un reposo de su carne y su corazón. Por eso en ese séptimo día en el cual los judíos se enfocaban en servir y glorificar a Dios, y cada uno de ellos, como era el día de reposo, no trabajaban, y todos, incluso los esclavos, los animales, ellos también tenían que descansar. Pero había un problema en esto. 일을 안 하고 쉬느라고 Era un problema. ¿Cuál era el problema que existía en ese momento? 받들어서 쉬는 Es que la forma en la cual ellos decían que iban a descansar era completamente equivocado. La forma como ellos
decían que tenían que descansar era completamente equivocada. 시킨다고 한다는 것이 El hecho cuando ellos decían de que ellos iban a guardar ese día de reposo, ellos se alejaron del propósito de cuál era lo que era de Dios, sino que cada uno de ellos solamente se enfocaron por solamente el hecho de no trabajar. Y si alguien trabajaba o hacía algo, los mataban pues apedreándolos. Por eso los mataban instantáneamente si destruían a alguien trabajando. 바로 얼마 전에 뭐한 몇백 Por eso, 300~400년간에는 no mucho luego de que Jesús, antes de que Jesús haya venido, en ese momento había algo en ese tiempo esas leyes eran tan pues reforzadas que también pues a los maestros y los fariseos y todos ellos habían determinado esos diferentes estándares en el cual era el hecho de no trabajar. Y les prohibía hacer esto y hacer lo otro. Por eso, el día de reposo, cuando venía el día de reposo, se convirtió en un día muy cansado, en un día en el cual ellos no podían descansar, sino que cada uno de ellos tenían que pues ser muy cuidadosos para no pues 안식일은 pecar. 원래 했어야 될 Y la verdad es que cada esto empeoró y llegó hasta el punto de que el día de reposo no estaba cumpliendo su día de pues su función como día de reposo, como el que era descansar. Por eso cuando vino el Señor del día de reposo, no le dieron la bienvenida a ese Señor que había venido, que es el Señor del día de reposo, pero en cambio comenzaron a ir en contra de él, incluso lo comenzaron a criticar e incluso llegaron a matarlo y hasta crucificándolo en la cruz, criticando lo que él había cometido, el gran pecado. 그렇게 했어요. Era el día de reposo en el cual ellos tenían que descansar. 하시고 나서도 예수 Pero Jesús, luego de tener ese encuentro con estas personas, 참으시면서 Jesús teniendo la paciencia, 을 감수하시고 Él también incluso sosteniendo esas diferentes dificultades, Él incluso en esa muerte, Él se volvió a levantar y Él se convirtió en ese primer fruto de la resurrección. 옛날에 안식일이 제공할 수 Y 있는 그런 것을 그런 ahora Él se convierte a esto que nosotros y nos da ese reposo a cada uno de nosotros, que nosotros no se puede comparar con el día de reposo de antes, sino que nos ha dado a nosotros ese reposo que es completamente incomparable y es algo que Dios nos ha dado a nosotros. Y Él, Jesús, quien ha sostenido todas esas dificultades para entregarnos esto a nosotros. 이 사실을 아는 자들은 Pero 자발적으로 estas personas que conocen esto, las personas que voluntariamente vienen delante de Él, 다시 고쳐서 hace que el Señor cambie completamente lo que era el día de reposo y les da una nueva esperanza a cada uno de ellos. 주일이 안식일을 Y ese es el día del Señor. El día del Señor ha quitado el día de reposo y ahora es el día del Señor. El día del Señor no es el día en el cual las personas que han tenido la opresión vengan obligatoriamente, sino que las personas que necesitan de Él, las personas que tienen ese dolor dentro de ellos, vengan delante de Él. Esas personas que están llenos de la opresión, vengan en el día del Señor. Esas personas que no tenían ninguna esperanza, vienen delante de Él. Esas personas que han estado ya cansados de este mundo, vienen delante de Él. ¿Para qué? 안식일 약속을 받고 Para que puedan tener esa promesa de ese descanso por toda la eternidad. 모여서 Y hacen que en el día de reposo cada uno de ellos puedan tener esa paz verdadera, puedan tener ese reposo verdadero. Que cada uno de ellos recuerden esa palabra del Señor y digan, amemos, 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 dando gloria delante de Dios y también amándose a su prójimo. Y no solamente parará en este momento, sino que en ese día, en ese último día de reposo,
en ese día, en ese último reposo que nos quiere dar a nosotros. 그 말씀하셨던 그 안식. Ese día de reposo que ya ha dicho desde el principio de este mundo. Ese día en el cual Dios ha preparado desde antes. Nosotros hemos venido en este lugar sosteniendo esta promesa para ir a ese día. 망쳐진 Pero ese día de reposo que los judíos habían destruido, ese día de reposo en el cual los judíos habían destruido ese propósito, Dios los ha redimido a ellos y les ha dado ese descanso eterno. Y a través de Cristo ese propósito ha sido restaurado y así es como podremos llegar a ese día. 주일로서 이날을 Por eso nosotros ahora no cumplimos con el día de reposo, sino que ahora nosotros cumplimos con el día del Señor. Por eso nosotros ahora vamos junto con el Señor y podemos ir junto con el Señor. 제공할 수 없었던 그것을 이미 Y ahora nosotros estamos obteniendo lo que el día de reposo no nos podían dar. Y ahora nosotros podemos sostener y podemos tener esta paz hasta último momento. 주일은 하나님께 Por eso, el día del Señor 자발적으로 nos está hablando de esas personas que vienen voluntariamente delante de Él, dando gracias por esa gracia que Dios ha dado a ellos, dando gloria delante de Dios. Y a través de esto, a través de esa misericordia de Dios, todas esas personas vienen delante de Él y 영광스러운 se humillan delante de Dios a través de esta gracia. 다음 주에 말씀드리겠습니다. Y es algo que la próxima semana les hablaré en más detalle. Pero ese día en el cual Jesús resucitó, ese día en el cual Él ganó toda la muerte, ese día en el cual Él resucitó, ese día en el cual las personas recordaron, ese día en el cual es el mejor de los días. 매주 Por eso, 첫날 luego, ese primer día, luego del día de reposo, todos los creyentes se reunieron e incluso entregaron ofrendas delante de Dios y tuvieron pues esa comunión entre ellos. Y así es como la iglesia pues primitiva hicieron. 사도행전 보면은 Y es algo que nosotros también vemos en Hechos 27, que nos dice, el primer día de la semana reunidos los discípulos para partir el pan. O sea, era el día en el cual es que se reunieron. 매주 첫날 Y luego en 1 Corintios 16:2 que dice, cada primer día de la semana cada uno de vosotros ponga aparte algo, según como hayan prosperado, guardando para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. 교회가 세워진 이후에는 Por eso, luego de que el día 그들이 de reposo, luego de que Jesús haya venido, ahora las personas no comenzaron a cumplir con el día de reposo, sino ahora comenzaron a cumplir con el día del Señor. 예수님을 기억하는 ¿Por qué? Porque ahora ellos comenzaron a amar más al día del Señor por el cual ellos recordaban a Jesús. 주일에는 Queridos hermanos, el día del Señor 우리의 완전히 주님이 우리의 주인이십니다. es el día en el cual el Señor es nuestro Señor. Cada uno de nuestros cultos, cada uno de nuestros pensamientos, cada una de nuestras acciones es algo que nosotros tenemos que ver. ¿Por qué? Porque en todas estas cosas tienen que tener su interés en Dios y todo nuestro propósito tiene que estar en Dios. El hecho de que nosotros estamos en este lugar es para dar gloria delante de Dios. Es para dar gracias delante de Dios. Por eso, nosotros a través del culto no es el hecho, yo tendré que recibir algo. 그러면 큰일 난다. O tampoco es el hecho de decir como, si yo no vengo en este lugar, voy a tener, pues me va a pasar algo muy malo. 가장 우선적인 것은 Sino que antes de esto, antes de todo esto, 세상이 주지 못하는 그 평안 nosotros tenemos que saber de que el Señor nos ha dado a nosotros la paz. 주셨고 Y aquel que nos ha dado la paz a nosotros, y Él incluso también nos dará esa paz que es eterno. Y es el día en el cual el Señor resucitó. 보고 Y también es el día en el cual los discípulos pues vieron a Jesús. Y luego las personas al ver esto se sorprendieron a ver al Señor resucitado. 말하지 않으시고
y supieron de que el Señor no decía mentiras, de que Él no mentía, de que todos sus discípulos que le seguían a Él, e incluso las personas que creyeron a través de sus discípulos, a través de ellos podemos ver de cuánto Él se ha esforzado para que cada uno de nosotros podamos ir bien. Y es algo que podemos ver que es completamente diferente a los estándares de este mundo. Y aquel quien ha sobrepasado todas las dificultades, Él quien ha resucitado, Él nos ha dado la paz a nosotros, nos ha dado ese reposo a cada uno de nosotros. Y Él ciertamente realizará todas las cosas por nuestro gozo, y es algo que nosotros tenemos que conocer, y eso es algo que nosotros hemos conocido. ¿Por qué? Porque a través de su resurrección, esto es todo lo que nos está diciendo a nosotros, que nosotros somos completamente diferentes con el pasado, 천국에 속한 자들이 되었던 것입니다. que nosotros somos personas que pertenecen al reino de los cielos, 주님을 버렸는데도 que ellos que hayan dejado, que cada uno de ellos que han dejado este mundo ahora son fieles delante del Señor. 안식이 Y todos los creyentes saben de que Él es el dueño del día de reposo y el día del Señor, y cada uno de ellos tienen esa fe de que ellos sostendrán y ellos irán en ese día de reposo que es el día final. 무엇을 내가 얻기 위해서 골머리를 쓰는 Y ellos no vinieron delante del día del Señor para poder realizar algo, o siendo oprimidos por ello, o siendo obligados por ello, o para poder tener algo con ello, o para poder sostener ese derecho que habían recibido de Dios. ¿O será que no es el hecho de que ellos se hayan preocupado o tenido esa opresión? Ay, ¿será que va a recibir una maldición? Sino si vemos una característica que todos ellos tenían, que eran humildes, eran mansos y de corazón, que cada uno de ellos daban gloria delante de Dios, que cada uno de ellos siendo humildes dieron gloria delante de Dios, siendo fieles. Cada uno de ellos, no importa lo que ellos habían hecho, ellos determinaron de glorificar a Dios, y cada uno de ellos pensaron en dar gloria delante de Dios y amar a Dios. 이 말씀을 하시더라. Y esto es lo que el Señor ha prometido, de que el Señor los ha amado. 주님 하신 말들을 다시 Que cada uno de ellos recordando en ese día esa palabra del Señor. Por eso, todos juntos nos hemos reunido para poder en un solo corazón, en un solo lugar, para poder gloria delante de Dios. En ese día en el cual nosotros damos gloria al Padre. Aleluya. 주 예수의 부활을 기념하면서 El día de reposo es el día en el que comenzó el día del Señor es el día que comenzó con el día de la resurrección, y es el día en el cual nosotros damos gloria delante de Dios, y a través de la resurrección podemos saber de que esa es la gracia que Dios nos ha dado a nosotros, esa gracia que Dios nos ha dado a nosotros. Las personas que han observado esto ahora han sido conmovidos a través del Espíritu Santo, y ahora dan gloria delante de Dios y se reúnen para dar esta gloria delante de Dios. 유대인의 안식일은 예수님을 버렸습니다. El día de reposo de los judíos habían abandonado a Dios. Sin embargo, los miembros de la iglesia primitiva, cada uno de ellos, volvieron a tomar ese propósito del día de reposo y volvieron en el día del Señor para que cada uno de ellos se reunieron para poder partir el pan y tener esa comunión entre ellos. Y pues les quiero explicar nuevamente lo que les acabo de decir hasta este momento, que es el día de reposo. Primero, ¿qué es? 제가 잘 됐는지는 모르겠습니다. 그다음에 이제 구체적으로 Luego, ¿qué es lo que nos está diciendo nosotros? Cada uno de ustedes descansen como yo descansaba. Ahora, segundo, ustedes recuerden el día en que yo los he salvado de Egipto. También, tercero, ¿qué es? 유대인들은 이 목적을 Que nos ha dado a nosotros a través de la ley, que nos ha determinado a través de la ley. 악용되고 했는데 Y ahora, ¿cuál es lo que pasó luego? De que cada uno de ellos a través de ese día de reposo, ellos se alejaron del Señor, se alejaron de Dios, se alejaron de ese propósito 주님의
Pero ellos, luego al tener ese encuentro con el Señor del día de reposo, ¿qué fue lo que hizo el Señor en el día del Señor? ¿Qué fue lo que Jesús hizo en ese día? Que primero, ¿qué es? 은혜를 찬양하고 Que cada uno de ellos se sorprende como ven a esa resurrección del Señor y rinden el culto en ese día. Y segundo, ahora que cada uno de ellos recuerdan esa gracia de la redención. Y luego tercero, ¿qué es? Ellos ahora están debajo de la gracia y ahora voluntariamente vienen delante de Dios. Y que cada uno de ellos ahora son uno a través de la esperanza del reino de los cielos. 바로 이 안식일이 어떻게 된 Si nosotros vemos anteriormente en el pasado qué es lo que ocurrió con más detalle, qué es lo que ocurrió con el día de reposo, podemos saber de que en ese momento los fariseos y los maestros de la ley, pues cada uno de ellos dominaban en los judíos en ese momento y cada uno de ellos podemos ver de que ellos eran hipócritas en lo que ellos hacían. ¿Por qué? Porque cada uno de ellos formaron tradiciones que no eran relacionados con la ley de Moisés y que cada uno de ellos pues formaron esas leyes en el cual eran mucho más duras. Y si vemos relativamente las diferentes tradiciones que los fariseos habían hecho en el día de reposo eran mucho más fuertes que las otras de los otros días. ¿Por qué? Porque ellos conocían muy bien cuáles eran las leyes que ellos tenían que cumplir en el día de reposo y por eso 그냥 계속 ellos sabían y se jactaban a través de esto y eran hipócritas ante hecho. ¿Por qué? Porque ellos eran quienes habían escrito y habían formado de estas tradiciones que se alejaban del propósito del Señor. 막그 규칙 막 이런 Por eso, cada uno de estos fariseos y estos maestros comenzaron a escribir esas diferentes tradiciones para poder, 맞아 죽을 수 있는 거예요. 법을 어긴 자가 되죠. oprimir a las personas, para que así muy temerosamente ellos pudieran oprimir al pueblo, 안에 자꾸 법을 더했어요. al pueblo. 엄청 부담 갖는 날. Por eso, ese día para las personas para los judíos, ese día era un día muy estresante para todos los judíos, porque ellos 쉬운 게 아니라 habían trabajado esos 6 días, pero entonces el día de reposo no era un día en el cual 어두워지고 ellos podían descansar, sino era un día en el cual ellos se sentían estaban muy estresados, porque a ellos les daba miedo el pecar o ir en contra de una de estas tradiciones y estas reglas que ellos habían hecho. 굉장히 그런 많은 아주 굉장히 그 치밀하게 Y podemos ver que esas leyes y esas tradiciones en las cuales ellos habían hecho del día de reposo eran muy específicas y eran muy detalladas y pues decían muy específicamente decían qué lo podían hacer, qué es lo que no podían hacer o qué es eso y qué es lo otro. 우리가 쉽게 짐작할 수 있을 것입니다. Y podemos ver de que esto era muy difícil para ellos cumplir. Una de las cosas era también, como el día de reposo era el no trabajar. Cada uno de ellos escribían qué era lo que ellos podían hacer como trabajo y lo que no, clasificaba como trabajo. O sea, como ellos tenían que estar quietos. ¿Por qué? Porque si ellos hacían algo mal, ellos iban en contra o desobedecían la ley. 어떻게 내려놓느냐. Pero entonces uno de los ejemplos que es que si ellos recogían un objeto, si no importa cómo ellos realizaran, qué es lo que hacían luego de recoger este objeto, esto podría ser 그러면은 un pecado o no. Digamos, por ejemplo, si esta persona 올라간 ha tirado este objeto al aire y si lo coge con la otra mano, esto se consideraba como trabajo. 어려운데도 불구하고 그 손으로 다시 잡아야 돼. Por eso, esta persona tenía que volver a coger ese 이렇게 이 손으로 con el brazo que lo había tirado. 괜찮은 거야. 이건 일이 아니야. ¿Por qué? Porque así eso se consideraba como no era trabajo, el tomarlo con la misma mano. 목욕은 하면 안 됩니다. Por eso también otra de las cosas que era, ellos no podían bañarse. 안식일은 Pero entonces uno podrá pensar, ¿uno cómo
si uno tiene que tener, pues, si uno siendo el día de reposo uno tiene que estar limpio, pero entonces si uno, digamos, si se baña y digamos si, pues, si tiene agua o pues si desordena algo al bañarse, entonces comienza a limpiar algo, digamos, el piso que estaba manchado de agua o algo, esto también se considera como trabajo. O incluso, digamos, en ese tiempo, digamos, si ellos querían mover un mueble de un lado a otro y como en ese tiempo el piso era de tierra, digamos, si ellos movían ese pues mueble, entonces si ellos a través de mover este mueble, pues obviamente el piso pues quedaba con algunas marcas, como era tierra y era piso en ese momento. Entonces podemos ver que eso tiene pues un camino. Pero entonces, ¿cómo era esto se consideraba como el arar la tierra? Y también otro ejemplo, ¿qué es? También, sí, digamos, si los fariseos o las personas tenían un esfero o un lápiz en su ropa, entonces esas personas, pues, era ilegal el tener el lápiz en sí. O también, si las personas que hacían la ropa, si tenían una aguja, también eso sería ilegal. Y también el hecho, digamos, si una mujer no se podían ver en el espejo en el día de reposo. ¿Por qué? Porque, digamos, si se ve en el espejo y ve algo malo, pues, digamos, una cana o algo, y si lo quiere quitar, el quitarse esto también es el pecar. Por eso les prohibieron en sí el verse en el espejo. E incluso también el prender una vela también era considerado como como ilegal. Digamos, ellos sí, antes del día de reposo, si ellos no, pues prendían la luz, o sea, la vela, entonces ellos no tenían que estar toda la noche a oscuras. O digamos, si ellos, otro ejemplo, eran que ellos no podían, pues, tener objetos que fueran mucho más pesados que una higuera, que un fruto de una higuera. Pero entonces, ¿qué es lo que pasa? Entonces, como cada uno de ellos tenían esas diferentes leyes y prohibiciones en el día de reposo, en momentos muy extremos, era el día, digamos, si en el día de reposo vienen a atacar a Israel, todas esas personas se quedaban quietas. No importaba si sus mujeres o sus hijos fueran matados en frente de ellos se quedaban quietos para que ellos no pecaran, no desobedecieran esas diferentes leyes. Si vemos en Lucas 11:46, ¿qué es lo que nos dice? Ay de vosotros también, intérpretes de la ley, porque caísteis de los hombres con cargos que no pueden llevar. Pero entonces, ¿qué dice en Mateos 11:28 hasta 30? ¿Qué es lo que dice? El Señor nos está diciendo a nosotros, ustedes no aprendan de los fariseos, sino aprendan de mí. ¿Por qué? Porque mi yugo es liviano y sin carga. Queridos hermanos, Jesús se manifestó delante de los judíos y nosotros podemos ver que los judíos tenían, y el pasaje bíblico que hoy leímos era lo que pasó en el día de reposo. ¿Qué es lo que dice en el pasaje bíblico que hoy leímos en Marcos 2:23? Que dice que cuando Jesús y sus discípulos pasaron por un sembrado en el día de reposo, que cada uno de ellos arrancaron de las espigas y comieron de ellos. Pero si vemos en Lucas 6:1, ¿qué es lo que nos dice? Que ellos arrancaron de esas espigas y restregándolas con sus manos comieron de ella. Entonces podemos ver que en ese tiempo era legal el comer de el campo de otras personas cuando pasaban en el camino. Pues era obvio que no era pues legal el robarse pues una gran cantidad de ese pues grano o ese trigo que estaba en ese momento. Pero
Era legal que, digamos, una persona que era pobre o un viajero, si que tenía hambre, podía comer un poco de esto. Pero ¿qué es lo que dice luego los fariseos en ese momento al ver esto? Mirad, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Comenzando a gritar a Jesús. 분노해가지고 막 Pero entonces, ¿por qué será que comenzaron a, pues, gritarle? 떨죠. 그들은 다르게 해석하고 있는 거예요. ¿Por qué? Porque ellos estaban mirando esto, están interpretando esto completamente diferente. Por eso en los ojos de ellos estaban haciendo un completamente 뽑았죠. imaginable. Por eso, cuando nosotros vemos el hecho de que el arrancar el trigo, esto que era, es el cegar, y luego el separar esto es el cernir, y también el separar esto es el, pues, 겨를 el triñar, y luego de, pues, de restregar con sus manos, ellos comenzaron a aventar. Para los fariseos, eso es lo que ellos estaban haciendo. Para ellos le estaban diciendo, ustedes lo que están haciendo ahora, ustedes están sembrando y ustedes están quitando esto, están cegando, están ciñendo, están trigando y están aventando. Esto es lo que los fariseos estaban mirando en ese momento. 오늘 본문의 마가복음 본문과 좀 보다 훨씬 더 깊이 있게 나갑니다만 오늘 마가복음 En, 주님이 ¿Qué es lo que nosotros podemos ver en Marcos? En Marcos, ¿qué es lo que nos está diciendo? Luego en el siguiente en el versículo, ¿qué es lo que Jesús, al no entender esto, qué fue lo que dijo? 사울에게 Tú no leíste que también David cuando se estaba escapando de Saúl, él entró en el templo y fue, pues, y tenía necedad, y entonces él tenía hambre, y entonces él fue al sacerdote para que le diera algo de comer. Eso es lo que había dicho Jesús. 원래 진설병은 그게 다윗이 Y dijo que les dio de comer los panes de la proposición. 없어서 너무 배가 고파서 Pero entonces, ¿qué es lo que había ocurrido en ese momento? Que David estaba escapando de Saulo y entonces entró en ese templo para poder tener algo de comer. Pero entonces decía que él Abiatar, sumo sacerdote, pero como 그 원래 아버지 여기 Abiatar está hablando de una persona que era muy, pues, famosa en ese momento y que era el padre, y la persona que lo había tenido era su hijo, que era Ahimelech. Pero entonces, ¿qué fue lo que dijo? De que él tenía ese misericordia, ese sumo sacerdote había tenido misericordia de David y le dio ese pan de la proposición. Pero ese pan de la proposición era algo que solamente los sacerdotes podían comer, y esos panes, luego de entregárselos delante de Dios y luego de cambiarlos, ellos comían de eso, los levitas. 너무 무서운 것이죠. Pero entonces, si nosotros vemos esto, si vemos esta verdad, era algo que ocurrió en el templo, algo que no era imaginable, incluso en el templo. Pero, ¿qué fue lo que ocurrió? Ellos no fueron castigados, ellos no fueron malditos. 사람이 하나님의 법을 제사장이 하나님 법을 어겨도 Pero ¿qué es lo que está diciendo a nosotros? De que aunque ese sacerdote había, pues, ido en contra de la ley de Dios, podemos ver que dentro de ese lugar podemos encontrar la misericordia de Dios. 그러니 이런 지금 그런 성소에서 일어난 엄청난 일도 하나님의 E incluso Dios y no tomó como pecado lo que ocurrió en el templo en ese momento con David. Pero estos fariseos y estos maestros que habían creado estas leyes y estas diferentes, pues, leyes y mandamientos que ellos habían hecho, pero ellos comenzaron a enfurecerse solamente por estas cosas que ellos mismos crearon. Pero es el Señor que les está diciendo a ellos. ¿Qué fue lo que dice en el versículo 27? El día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por la causa del día de reposo. Está hablando de la misericordia de Dios. Para el día de reposo fue creado para que el hombre pudiera descansar. Por eso, y él comer de esto es algo que es correcto para el día de reposo. ¿Y qué fue lo que dice? Por lo tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. 안식일을 제정하시고 지배하시고 Él es aquel quien domina el día de reposo. 법을 정하고 Él ha determinado todas las 계획을 바꾸고
leyes. Y Él es aquel quien ha formado todo el propósito y toda la voluntad para poder realizarlo. Y Él es el único que puede concluir y puede determinar todas las cosas. Y Él es el Señor. Por eso, esta es la hora que Él puede hacer como Él desea. Por eso el hombre no puede decir nada de este día, porque es algo que Él ha determinado. Por eso, hasta ese momento, el día de reposo era ya algo que estaba yendo en un camino incorrecto y ahora se estaba desviando de ese propósito del día de reposo. Pero Cristo, al venir en nosotros, Él al morir en la cruz y volver a nacer, el volver a resucitar, Él muestra que Él es el Señor del día de reposo y el Señor del día del Señor. Y Él es a quien que nos da a nosotros ese reposo verdadero a cada uno de nosotros. Y nosotros, al salir cada día del Señor, estamos confesando ese reposo, estamos confesando ese reposo verdadero, ese reposo perfeccionado. Y estamos esperando ese día en el cual nosotros descansaremos por toda la eternidad. Esos corazones que eran ya oprimidos, ahora son derretidos a través del amor de Dios. Ahora ellos son fieles delante de Dios a través de ese amor y son verdaderos a través de ese día delante de Dios. Y Dios recibe ese día. Queridos hermanos, nuestro Señor, aquel que fue criticado por esos fariseos y esos judíos en este tiempo, ahora es nuestro Señor y es el Señor del día del Señor. Y espero que cada uno de ustedes puedan entregar un corazón contrito y puedan entregar este día al Señor según la complacencia de Dios. Y les veo en nombre de Jesús que así sea. Que cada uno de ustedes puedan entregar un día del Señor con un corazón verdadero para que cada uno de ustedes puedan ser descubiertos por Dios. Y les bendigo en nombre de Jesús que así sea. Aleluya. Oremos en este momento. Dios, por favor, domina el espíritu de cada uno de nosotros y ayuda, Señor, para que esa gracia esté dentro de nosotros. Tú que nos has dado esa gracia a nosotros. Ayuda, Señor, que así nosotros en este día este día tuyo podamos entregarte la gloria. Que nosotros en este reposo podamos dar gracias delante tuyo. Recibe este día. Vamos a orar todos juntos.